Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amables seguidores de los conversatorios rumbo a los 500 años. Es un honor darles la bienvenida a este cuarto conversatorio titulado Etnias y Grupos Indígenas en Toluca, en donde nos acompañan esta tarde los doctores Alejandro Tonatiu Romero, así como José Manuel Pérez Sánchez. De igual forma, nos acompaña el licenciado en Antropología Social, Esteban Farfán Vega. Y como siempre, es un placer presentar a nuestro moderador de este evento, el licenciado Gerardo Novo Valencia, cronista municipal de Toluca. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reiteramos la cordial bienvenida a nuestros invitados conversadores de esta cuarta sesión del ciclo Toluca rumbo a los 500 años. Y de la misma manera recibimos cordialmente a quienes se unen a este conversatorio en forma virtual. Esta tarde el tema a tratar es etnias y grupos indígenas en Toluca. A pesar de que hace 500 años se truncaron muchos valores culturales de los pueblos originarios y se alteraron las estructuras sociales y políticas por el sometimiento militar o por sujeción pacífica y voluntaria, y que en otros sustratos hubo un intenso proceso de adaptación y reorganización. La herencia cultural prehispánica es tan rica que son muchas las expresiones culturales nativas que perduran y continúan con gran fuerza en la actualidad. Son muchísimos los rasgos de las culturas indígenas que están presentes en la lengua, la indumentaria, los usos y costumbres, el arte, las fiestas, la música, la cocina y la comida, la medicina tradicional, los utensilios, el arreglo personal, el mundo natural, en pocas palabras, en nuestra vida cotidiana actual. Y para abordar este apasionante tema, tenemos esta tarde a tres ponentes que en su calidad profesional de antropólogos sociales son conocedores profundos de dichos asuntos. En primer lugar, escucharemos al licenciado en Antropología Social. En primer lugar vamos a escuchar a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Tonatiu Romero Contreras, quien abordará aspectos precisamente de indigenismo e indígenas en nuestra entidad, sus actores y sus aportes. El doctor Alejandro Tonatiu Romero Contreras es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología, es maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, doctorado en antropología social por el mismo plantel, con estancia postdoctoral en la Universidad de Santa María Río del Sur, Brasil. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor y compilador de 7 libros y más de 40 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Las áreas de investigación e interés abarcan la etnobotánica,
la historia social del agua en el Alto Lerma, la gobernanza hídrica, la historia alimentaria y de la cocina mexicana, la medicina popular y alternativa, el uso y manejo del temazcal, la historia del maíz y la milpa mexicana, entre sus principales líneas. Actualmente está investigando la historia de los bordos y presas en el Alto Lerma, así como la organización sociohídrica del sistema de trasvase Lerma, Ciudad de México. Le cedemos la palabra a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Tonatiuh Romero Contreras. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco la invitación a este conversatorio sobre etnias y grupos indígenas en el marco de la celebración de los 500 años o hacia los 500 años de la ciudad de Toluca. Es un gran marco festivo en el cual agradezco a Gerardo Novo, cronista municipal, y a Jesús Apresa, responsable del área de Patrimonio Cultural de Toluca, del Ayuntamiento de Toluca, por invitarme a participar con ustedes. Doy también las gracias por compartir este conversatorio con los grandes antropólogos Esteban y José Manuel. Voy a conversar con ustedes, voy a platicar sobre los grupos humanos que se establecieron y que todavía perviven y persisten en nuestros días, que son estos grupos que les denominamos grupos indígenas. No me gusta el término indígena porque es un tanto complicado. Entonces, cabe mejor hablar de grupos humanos. Estos grupos humanos que se encuentran en nuestra región, en nuestro querido municipio, en Toluca y alrededores, tienen su origen en épocas muy antiguas, en épocas prehispánicas, prehistóricas, y eran varios grupos que estaban aquí, los mazahuas, los otomís y los matlatzincas del grupo Otomangue o Otopame, los nahuas del grupo Yuto Azteca principalmente, y los tlahuicas que están un poquito más alejados de nosotros. Sin embargo, todos ellos compartían un espacio común de alta civilización que hace muchos años Paul Kirchhoff denominó como Mesoamérica. Para algunos antropólogos e historiadores, el término Mesoamérica ya no les gusta. Yo sostengo de que sigue siendo muy útil para la investigación, sigue siendo una herramienta definitoria o con definiciones que nos ayudan a estudiar los grupos, en este caso los antiguos habitantes de Toluca y sus alrededores. ¿Qué es lo que unía a estos grupos, a veces tan distintos en idioma, tradiciones, etcétera, en épocas antiguas? Lo que los unía era la alta civilización. Cuando hablamos de grupos humanos mesoamericanos, estamos hablando de grupos humanos que tenían división de clases sociales. Eso es sumamente importante. El establecer que se tenía una civilización, viene de civitas, una civilización con ciudades, con grupos de comerciantes ya diferenciados, con una alta tecnología en agricultura, sobre todo basada en la agricultura intensiva y manejo del uso del agua, basada en el manejo y asociación de diferentes plantas muy importantes, como lo fueron el maíz, el frijol, el amaranto, la calabaza. Entonces, es muy importante entender que estos grupos humanos descienden y están con nosotros
a partir de una organización previa muy compleja. Y esa organización compleja ha heredado cuestiones culturales, cuestiones organizacionales, muy importantes que conviven con nosotros y que a veces no nos damos cuenta de esta enorme herencia. De eso les voy a platicar el día de hoy, de eso voy a conversar con mis compañeros antropólogos. Y comenzaré hablando de cómo llegaron los primeros grupos indígenas aquí y qué tenemos de evidencia. Desafortunadamente, la prehistoria no está tan desarrollada en el Alto Lerma, en la región de Toluca o Valle de Toluca. Lo que tenemos son evidencias cercanas. La más importante de ellas, sin duda alguna, son las huellas del hombre de Amanalco. Las huellas del hombre de Amanalco son unas huellas fosilizadas en la ceniza que aventó, que surgió del Nevado de Toluca hace aproximadamente 8,000 o 7,000 años, en sus últimas erupciones, en sus últimos eventos. Entonces, por ahí tenemos huellas ya fosilizadas, prehistóricas, tanto de ida como de venida, de la región que ocupa actualmente Valle de Bravo, Amanalco, hacia los municipios de Sinacantepec, de Almoloya de Juárez y obviamente de Toluca. Estos grupos, cuando se establecen en los valles altos, aquí en los alrededores de las antiguas lagunas, traen consigo probablemente el principal elemento cultural que va a hacer que explote la civilización, que estalle la civilización en esta área. Y se trata nada menos que del maíz y del origen del maíz. El origen del maíz tiene mucho que ver con los valles altos toluqueños y con los valles que están vecinos, fundamentalmente el de Valle de Bravo, ya que allí la ceniza volcánica de las que ya se hablaba anteriormente hicieron mutar el teocintle, una planta sumamente emparentada con el maíz, o mejor dicho, el maíz en su estado primigenio era un teocintle que al caerle esta ceniza volcánica con cobre, con cadmio, con elementos mutágenos, hace que se transforme poco a poco en lo que hoy conocemos como nuestro maíz, y sobre todo nuestro maíz palomero toluqueño, en el cual hago mucho énfasis en tener en cuenta que este elemento agrícola es importantísimo no solo para nuestra región, sino que para todas las culturas mesoamericanas. En ese sentido, estamos en la fundación de lo que podríamos llamar la agricultura mexicana o la agricultura mesoamericana, con estos maíces tan importantes y de la cual nosotros somos parte en esta domesticación de este grano, de esta gramínea. Esta gramínea y la agricultura intensiva que se tenía en estos sistemas, sobre todo de riego, de inundación, de terrazas, va a dar paso a un evento civilizatorio muy importante, que es el origen de las ciudades y de las clases sociales en el antiguo México prehispánico, en el antiguo Toluca, en lo que actualmente llamamos Alto Lerma. Esto se traduce en las portentosas ruinas que tenemos en Tecají, Calistlahuaca, excavadas por García Payón en los años 30. Es una excavación que sigue siendo hito, incluso, y referencia actual. Es increíble que a pesar de 80 años, 90 años de su excavación, sigue proporcionando datos y fuentes en la cual alimentamos todavía la investigación antropológica, la investigación lingüística, la investigación botánica. No lejos de aquí, otra gran ciudad, Tenango, Teotenango, con Román Piñachán, también es un hito muy importante, en los cuales la arqueología del Valle de Toluca siguen siendo sus pilares de excavación, y últimamente los proyectos de Yoko Sugiura,
de la UNAM, que han sido muy importantes para las cuestiones de una vida lacustre en lo que eran las antiguas lagunas del Alto Lerma. Pues bueno, tenemos entonces de que ya tenemos aportes muy importantes de los antiguos grupos humanos o grupos indígenas, y quisiera seguir destacando otros no muy conocidos y que siguen siendo muy importantes para nosotros en este momento. Durante la época colonial, los grupos humanos, los indígenas de ese momento, particularmente del siglo XVI, ayudan a construir una de las obras ingenieriles y civiles más importantes que se hayan dado en el Valle de Toluca en 400 años. Y estoy refiriéndome a la portentosa y antigua muralla que rodeaba la ciudad de Toluca y a ciudades vecinas. Por ejemplo, también el pueblo y ciudad de Ixtlahuaca tuvo su propia cerca o su propia muralla. Esta fue una obra colosal que rodeaba a estos territorios, a estas ciudades, ya que con la llegada de los españoles se trasladó a estos valles innumerable cantidad de ganado de todo tipo, pero fundamentalmente el ganado vacuno hacía mucho daño por el tamaño y por el gran voraz apetito que tenía, y la adaptación y facilidad de entrar a las milpas de maíz de los antiguos mexicanos hizo que a través de una orden real se lograra construir alrededor de Toluca y de otras ciudades cercanas cercas que evitaran que el ganado mayor ingresara a estas ciudades. Tenemos evidencias muy importantes en documentos, mapas, y esto que les comento es un llamado de atención a los historiadores y a los antropólogos para que junto con arqueólogos hagamos esta investigación que está pidiendo a gritos que abordemos ese tema. Otro de los grandes aportes muy importantes que nos impactan en este momento y que son también originarios de estos grupos étnicos que nos han ayudado son los bordos y las presas de origen antiguo. Los bordos y presas que tenemos en los pueblos, incluso en las haciendas, pues fueron hechos definitivamente por estos grupos indígenas, otomís, mazahuas, nahuas, que con su trabajo humano hicieron posible estas magnas obras que actualmente son de las más importantes en términos hídricos, que ayudan a las recargas del manto acuífero tan lastimado que se encuentra en estos momentos, y que son también responsables de multitud de obras hidráulicas que están en los pueblos, y que uno camina y con trabajo de campo dice, qué asombro de ver estas obras hídricas tan formidables, y que les debemos sin duda alguna a nuestros antiguos pobladores que todavía nos acompañan aquí en el Valle de Toluca. De igual forma le debemos a estos grupos el sistema de tianguis. El sistema de tianguis es importantísimo, tiene una antigüedad enorme y que tuvo su reconformación durante la época colonial con las congregaciones de los pueblos. De esto quisiera destacar nada más un punto, que es que el tianguis de Toluca, el cual se ha cambiado de lugar en diversos momentos de la historia, antes estaba en el Cosmovitral, por ahí cerquita, luego estuvo cerca de la terminal y ahora hasta acá, hasta la aviación. No importa el lugar donde esté dentro de Toluca, lo que hay que destacar es que está dentro de una estructura muy antigua de mercados. Cuando hay tianguis en Toluca, no existe ningún tianguis en otro lado. Eclipsa todos los demás tianguis circunvecinos. Después hay un sistema de tianguis secundarios que sería el de Ixtlahuaca y el de Santiago Tianquistenco, lunes y martes respectivamente, y después uno terciario, y después todos los demás mercados o tianguis de nuestro querido municipio, y dentro de este sistema tan importante que es el sistema de mercados y abasto popular. Finalmente quisiera destacar otros
puntos importantes heredados, el temazcal, también el Día de Muertos, ambos de origen prehispánico totalmente, y que los seguimos utilizando tanto para enfermedades, alivios o recuperación del puerperio, en el caso de las mujeres, estoy hablando del temazcal. Y el Día de Muertos, la única fiesta pagana que se sigue celebrando en México de origen sin duda alguna prehispánico, actualmente pues ya mestizada con santos y devociones de origen católico, pero su origen definitivamente está en esta época prehispánica, y donde tenemos el orgullo de ser probablemente una de las regiones donde se celebre de mejor y de una manera impresionante. Hace mucha falta impulsar el Día de Muertos para reactivar la economía de las sociedades indígenas o de estos grupos humanos. Finalmente, yo quisiera destacar de esta plática con ustedes el aporte más importante que considero yo, heredado y actual, de estos grupos humanos que nos acompañan en México, y es su organización social. Su organización social basado en los usos y costumbres, donde donde visitamos las cabeceras municipales o los pueblos contiguos a la ciudad de Toluca, incluso en la ciudad de Toluca, estamos bajo esta existencia de usos y costumbres de los pueblos en los panteones, en la construcción de carreteras, pero sobre todo, aquí es donde yo voy a poner el acento y termino con esto mi intervención, en el uso y manejo actual del agua potable. Para que tengan idea ustedes, Toluca, de 1 millón de habitantes, o probablemente ya un poquito más según el último censo, la mitad del agua potable de Toluca está bajo la norma de usos y costumbres de los pueblos. 500,000 almas, 500,000 habitantes de Toluca están bajo los comités de agua potable de usos y costumbres. Es una herencia muy importante en términos de los sistemas de cargos cívicos religiosos, el cual hay que resaltar y hay que estudiar e impulsar, sobre todo su enorme responsabilidad y ejemplo de democracia hídrica. Es impresionante la toma de decisiones, la forma de manejo de un sistema hídrico que se nos está acabando en Toluca. Y con esto, con estos aportes culturales y de organización social que tenemos y que son heredados desde épocas muy antiguas por estos grupos presentes en Toluca, doy por terminado mi intervención en esta parte del conversatorio, y pues te agradezco mucho el haberme dado la palabra, mi estimado Gerardo. Muchas gracias, doctor. Muy interesante tu exposición, muy clara, muy precisa, y sobre todo resaltando esas aportaciones tan importantes que están ahí presentes en la actualidad. Gracias, doctor. Ahora escucharemos al licenciado en Antropología Social, Esteban Farfán Vega. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido productor del Festival Cervantino en los años 2007 y 2013, coordinador técnico y de producción del mismo festival, de la proyección de giras en los años 2008, 2015, 2016 y 2017. Ha publicado en la revista Geografía Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo artículos muy interesantes como el de uso y manejo del agua, un sistema tradicional en San Miguel en Yehé. Es fotógrafo, ha expuesto en la Casa Museo Simón Bolívar de La Habana, Cuba, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos,
en el Centro Regional de Cultura de Texcoco. Ha participado en diferentes festivales culturales en municipios y universidades del Valle de Toluca. Actualmente se desempeña como coordinador técnico de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Toluca. Le cedemos la palabra a nuestro querido amigo también, Esteban Farfán Vega. Adelante. Muchas gracias, maestro Nubo. Muchas gracias, maestro Tona, doctor Tona y doctor José Manuel. Es un honor para mí compartir este espacio, estas charlas con ustedes. Y pues yo creo que quedó muy claro acerca de lo que hablamos de los orígenes eh, de los pueblos del Valle de Toluca. Creo que el maestro Tonatiuh tiene toda la razón. Hay algunas discrepancias acerca de pueblos indígenas, pueblos originarios, y creo que no es el tema en este momento, sino hablar de la riqueza cultural de estos grupos humanos que habitan desde hace siglos el Valle de Toluca y principalmente el municipio de Toluca, que en este momento es en donde nos enfocaremos. Mi charla va a ir encaminada a uno de estos grupos humanos, que son los otomís, los cuales poblan la parte norte del municipio y que gozan de esa gran riqueza cultural. Yo creo que tenemos todos, como decía el maestro Tonatiuh, los antropólogos, los historiadores, sociólogos, un gran compromiso para fortalecer toda esta gama de tradiciones que les dan identidad como pueblo y creo que son importantes. Y aparte también de actividades económicas. A esto va un poco mi plática, mi charla, y creo que es importante hablar primero del arte lapidario, de ese arte lapidario que también viene eh, de una tradición centenaria. Desafortunadamente también no tenemos como fechamiento exacto de cuándo se lleva a cabo, pero ya estamos hablando de un trabajo que se lleva desde bisabuelos, abuelos, y que es muy importante, ¿no? Que se da en la parte norte, en el barrio de Jicaltepec, Cuexcontitlán, en la delegación de San Andrés Cuexcontitlán. Eh, esta actividad y la cantera que se utiliza para poder elaborar estos productos proviene del Cerro de la Loma, Huescautitlán, es de donde traen la cantera y también traen del de Jicaltepec, Autopan. Y en el barrio de Jicaltepec se realizan diversos eh, materiales, principalmente se elaboran de metates, molcajetes, figuras de piedra, ¿no? Y que es una actividad que identifica y da identidad a este barrio de Jicaltepec. La gente de Jicaltepec también los lleva a vender a la Ciudad de México, mercados locales, a mercados de la región, y son muy apreciados por el tipo de elaboración tradicional que todavía se lleva, por todo este trabajo artesanal en las familias que van de bisabuelos, abuelos, papás y ahora hijos que todavía llevan a cabo esta actividad tan importante que les dan esa identidad a a este barrio. Y que afortunadamente en algunas casas sigue habiendo esta actividad y que demuestra ese paso de la tradición y de la costumbre y de la cultura de una familia a otra. Hay algo muy importante, ya hablando acerca de la comercialización de estos productos, hay algo muy importante que hablaba el maestro Tonatiuh, que eran los mercados. Y hablaremos también, y quiero hablar también un poquito acerca de estos mercados que se realizaban en esta parte norte, en la zona otomí, ¿no? Eh, estos, eh, estos mercados, perdónenme, tianguis, estos tianguis tradicionales, tenemos que hablarles por su nombre, tianguis tradicionales, se realizan
En San Andrés Contitlán los días lunes, San Pablo Topan los días martes y San Cristóbal Huichochitlán los días miércoles. Como comentaba el doctor Tonatiu, el tianguis que se realizaba en Toluca no era opacado por ningún otro, era decir, el eje rector del Valle de Toluca y de regiones alrededor, y que solamente ahí es donde se comercializaba, era el centro lector, porque se realizaba exactamente los viernes, se realiza todavía los viernes, y no había un tianguis que se llevara conjuntamente con estos tianguis comercializaban productos, ya sea de las mismas comunidades o de la región, en los cuales había productos en los cuales quiero enfatizar, y algo que también el doctor Tonatiu comentó, de esta tradición lacustre que existe en el valle y que son productos que han venido desapareciendo exactamente por la desaparición del agua en la cuenca, del lago, del río, y que eran productos que le daban identidad también a estos tianguis. En ellos se podían comercializar el pato que ya podía venir hervido o podía venir crudo, la carpa real, las ranas, los acosiles, los charales en tamal, los tamales de pescado, ya sea natural o enchilados. El, un producto que era muy característico de esta zona, que es los chonfos. Yo creo que la gente que vive en este lugar lo recuerda mucho. Ahora, desafortunadamente, han desaparecido por la desaparición de la mayor parte de la cuenca y del tipo de alimentación que antes se llevaba, y que los chonfos eran tamales de tepocates de rana. Se cocinaban como un tamal y se vendían en estos mercados importantes, importantísimos, y que todavía se siguen llevando a cabo, y que aún hay algunos productos que siguen siendo tanto de las localidades y que salen a la venta para la misma gente, como también de la región. Estamos hablando también de las papas de agua. Eh, y también un tipo de hierba aromática que se parecía al pápalo y que era endémico, que se llamaba sandregel, y que era una hierba que se acompañaba para el taco placero. Es una hierba que se daba en los bordos, que se daba a las orillas de las milpas, y que era parte de la tradición culinaria de esta región, y principalmente de la parte norte de Toluca, ¿no? También tenemos en este sentido la venta de hierbas medicinales, algo que también sigue viendo, eso sí sigue existiendo, sigue habiendo en los mercados, y que no se debe dejar a lo mejor perder, y que son algunas plantas medicinales que son también importantes y que se sembraban en la parte de atrás, ¿no? En el solar, se sembraban en la huerta que tenía el abuelo, la abuela, y que se vendía, ¿no? La ruda, en la cual servían para los dolores de articulación, se hervía y se tomaba, aunque era muy amarga. La jarilla, y la jarilla que se utilizaba para que se hierve todavía, esa todavía se utiliza, se hierve y se utiliza para los temazcales, para las mujeres que acaban de dar a luz, para los que tuvieron una intervención quirúrgica o que sufrieron un accidente, y que se utiliza todavía. Esa es toda esta riqueza cultural que todavía existe en la parte otomí, en la parte norte de nuestro Toluca, y que debemos de seguir rescatando y fortaleciendo, ¿no? También tenemos el epazote de perro que sirve también para problemas estomacales, dolores de estómago, de estos problemas estomacales. La ortiga que es muy importante, machacada, y que en algunas comunidades aún todavía se utiliza, se machaca, y cuando tienen algunos dolores musculares o artritis también, el jugo de la ortiga machacada se utiliza para el dolor de articulaciones y dolores musculares. El árnica, que todavía se sigue consumiendo y que en muchos lugares se encuentra,
y que es también para cicatrizaciones y el uso todavía es muy común. El pesto. El pesto también se utilizaba, que es una hierba también de la región, para dolores de estómago, para combatir la diabetes. Se sabía ya que se utilizaba para combatir la diabetes. Y también algo de un uso más común, que algunos utilizaban también para curar la resaca o la cruz. Y que algunos todavía lo utilizan, ¿no? Es el, el- el hervir el pesto y tomarse, aun cuando es amargo, muchos dicen que todavía sirve para curar la cruda, la resaca. Y la hoja de gigante que también se hierve y se toma para los problemas respiratorios. Estos son productos de la región y que se comercializan en esos tianguis. La importancia de esos tianguis otomís y que todavía siguen vigentes, ¿no? Y que se llevan a cabo el lunes, el martes y el miércoles. Y le dan el espacio para el gran tianguis regional que es el de Toluca, el que antes, como decía el doctor Tonatiuh, estaba antes en el Cosmovitral, después se pasa a un lado de la terminal, el Mercado Juárez, y ahora está pues en la aviación, pero que sigue siendo un eje rector económico de los productos regionales. Y bueno, para pasar también es muy poquito tiempo para poder abarcar toda esta gran riqueza cultural que tiene la zona otomí, es hablar de los temazcales. Los temazcales que son eminentemente prehispánicos y que se siguen utilizando hasta la actualidad y que casas aún en estas delegaciones de San Pablo, San Cristóbal, San Andrés, San Diego de Linares de los Padres, Tecajica, Ixtlahuaca, de toda esta región, se siguen utilizando. Ahora se utilizan ya materiales más modernos para poder realizarlos, pero es y para las personas que han tenido una intervención quirúrgica, un accidente, que necesitan de una recuperación o que tienen también problemas respiratorios y que con antelación eh, se elaboraban de una forma más práctica para poderlos quitar y poner, que era hacer los arcos. Primero, se hacían arcos de zacate, de carrizo, o de ramas de los mismos árboles, y después se cubrían con cobijas o zarapes para poder contener el vapor y el calor dentro. Y se hacía una fogata antes de tapar el temazcal para que pudiera salir el humo, se dejaban las brasas, se colocaba las piedras y se dejaban calentar las piedras. Después ya se metía el agua hervida para poder colocar sobre ya tapado el temazcal, poder poner el agua con alguna infusión, alguna hierba que, que, que se utilizaba, las hierbas que se utilizaban, como las que mencionamos anteriormente, y se dejaba el vapor dentro y a la persona hasta terminar el, el temazcal, que se podía llevar de 1 a 4 horas según eh, lo decidiera así la persona que llevara a cabo el temazcal. Creo que es de algo muy importante que se tiene que seguir este, mencionando, presumiendo que esta región sigue utilizando el temazcal como una medicina tradicional también y que mucha gente ahora ha tenido utiliza otros elementos para poderlos realizar. Algunos ya son de cemento, otros siguen siendo con arcos de varillas y lo siguen tapando con plástico, con cobijas para que pueda salir, pero es un uso muy importante y que es de origen prehispánico y que es también pues un orgullo de esta zona otomí que se sigue llevando a cabo y en muchas comunidades, no solamente en otomí, sino también del otro lado también de Toluca, en la parte sur, en Tlacotepec, también se realizan la cultura mexicana y de cultura del Valle de Toluca y de Toluca, que es el Día de los Muertos, ¿no? Yo preguntaba con uno de nuestros un informante clave en esta investigación
acerca de qué lo hace diferente en Día de Muertos a las comunidades otomís, ¿no? Fuera de todos estereotipos, fuera de todo ese, de repente, eh, eh, que se hizo tan, tan famoso, ¿no? La elaboración de los altares y todo esto, pero él me decía, elaboración de los altares en estas zonas de Otomís del norte de Toluca. Era, primero, cómo se colocan las velas. Las velas se colocan sobre un chilacayote que se corta a la mitad, se le hacen unos hoyos, se pone boca abajo cada mitad, y en los chilacayotes se colocan las ceras por los difuntos que se van, que se esperan para poder, que esperan en la noche su arribo para poder recibirlos en casa. El camino de pétalos de cempasúchil también es algo que no es nuevo, es algo que ya hacían en estas comunidades. En las comunidades otomíes ya se llevaban a cabo estos caminos de pétalos, ¿no? El, eh, el elaborar el mole para las ofrendas, pues eran los alimentos que más le gustaban a la persona que se debe esperar esa noche, que va a llegar para poder comer sobre el olor de los alimentos, pero el mole debe de llevar guajolote y debe de llevar pollo criollo. Ese es uno de los elementos importantes, el guajolote criollo. En cuanto salieran pudieran encontrarla ahí en, en el panteón, antes de que llegaran a la casa. Ya había una pequeña ofrenda. La cruz de cal, la cruz de cal que se ponía al pie de la ofrenda, y algo muy importante y distintivo, que era la utilización del tapete al piso para poder elaborar, que es donde se colocaba la ofrenda, que eso es muy importante, y debajo se ponía una cruz con cal, o enfrente se coloca una cruz con cal para la elaboración de esta ofrenda. Y algo muy importante que en esta entrevista realizada a Juan Martínez, que es un amante de esta cultura, que está involucrado y que fue mi informante clave en toda esta investigación, es que las fiestas de Día de Muertos en algunas comunidades del norte empiezan el próximo cultural de la zona norte, de la zona otomí, de la zona que les da identidad a la gente de Toluca, que tienen que conservar, que tienen que fortalecer y que tienen que valorar, porque les da identidad a estos pueblos otomís. Entonces, yo con esto concluyo la parte de mi participación. Espero que estas pequeñas muestras, que desafortunadamente tienen que ser tan rápidas, pero traté de ser lo más conciso para poder mostrar esa cultura importante otomí que hay en Toluca. Muchas gracias, licenciado Farfán. Muy interesante este resumen que nos ha hecho de tantas manifestaciones culturales de la parte norte de nuestro municipio con antecedentes prehispánicos y que afortunadamente se conservan hasta la fecha. Yo creo que entre los exponentes de esta tarde y quienes nos ven y escuchan, hay un consenso en el sentido de que 500 años es mucho tiempo y 15 o 20 minutos para platicar de ellos es muy poco. Sin embargo,
A pesar de ese dictador que es el tiempo, creo que es muy gratificante y muy enriquecedor este ciclo de conversatorios. Muchas gracias nuevamente, licenciado Farfán. Ahora escucharemos a nuestro tercer invitado, el doctor José Manuel Pérez Sánchez. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene estudios de maestría y doctorado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Antropología de la UAMX. Ha sido jurado dictaminador de proyectos de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, el programa PACMIC del Gobierno del Estado de México. Tiene publicaciones de libros de agricultura de terrazas en Tlaxcala, La Caridad, Huachonacayo, Gobierno del Estado de Tlaxcala en 2014, Sistemas Agrícolas Tradicionales, Biodiversidad y Cultura, por el Colegio Mexiquense Asociación Civil en 2018. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como diversos capítulos de libros sobre manejo de recursos naturales y terrazas agrícolas. Ha desarrollado proyectos de investigación en el Valle de Toluca y al sur del Estado de México sobre agricultura tradicional. Ha participado con ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales, el Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, el Congreso Mexicano de Etnobiología, Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Rurales y Encuentro Mundial de Paisajes de Terrazas. Doctor Pérez Sánchez, lo escuchamos con mucho interés. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradezco la invitación al maestro Gerardo Novo, a Jesús Apresa y a los compañeros con los que me encuentro ahorita, a Tonatiu y a Esteban. Y para mí es un gusto participar en este conversatorio hacia los 500 años de la ciudad de Toluca. Yo les agradezco mucho la invitación. Y bueno, siguiendo esta charla, provienen de una alta civilización, estos grupos han pasado por un proceso, por diversos procesos de adaptación, tal como lo mencionaba el maestro Novo al inicio en la presentación, por diversos procesos de adaptación, tanto del ambiente a cuestiones económicas y a cuestiones sociales y culturales, que les ha permitido actualmente a estos grupos indígenas en Toluca persistir diversos aspectos de estos grupos humanos, tanto de su economía, de su sociedad, de su cultura. Y en este sentido, los sistemas agrícolas son los que han ido adaptándose al ambiente que ha sido cambiante. Y bueno, en términos generales, hay un sistema agrícola que es muy conocido, en todo México y especialmente en Toluca, que es el de la milpa. Pero yo quiero comentar que hay otros sistemas que tal vez son poco conocidos y que no se les ha dado mucha atención. Y me estoy refiriendo al de huertos, al solar, como ya lo había comentado Esteban. Hay otros tres
que son muy importantes y son los menos conocidos. El primero, que es el de Metepantles, el segundo, que es el de Terrazas, y el tercero, que es el que ha comentado Tonatiuh, que son los sistemas de riego y humedad. Estos tres sistemas hace falta más estudiarlos, ¿no? Y también así aviento el anzuelo, como el maestro Tonatiuh, para que pues antropólogos, arqueólogos y otros especialistas, geógrafos, biólogos, pues dediquen atención, ¿no? Para seguir estudiando estos sistemas agrícolas y no solo el de la milpa, que es genérico. Entonces, esta diversidad de sistemas agrícolas pues son la herencia que nuestros pueblos indígenas en Toluca han tenido y han desarrollado por muchas generaciones, ¿no? Y eso habla tanto del ambiente donde están asentados estos grupos humanos, de su cultura y también de su cosmovisión, que es un poco lo que todavía falta hablar, ¿no? Sobre la cosmovisión de estos grupos indígenas, que en cierta forma aquí los compañeros han abordado de manera general. Y bien, me voy a enfocar específicamente a los sistemas que yo mencioné que son poco conocidos, que es el de Terrazas, que los tenemos presente en el municipio de... Yo he identificado, de acuerdo con las investigaciones que he realizado, en dos zonas muy importantes, en tres, perdón. El primero es en lo que se le conoce como la Sierrita de Toluca, o el Parque Sierra Morelos, donde además de milpas, yo he identificado que existe este sistema de Metepantle. ¿Qué es el sistema de Metepantle? Bueno, pues es un sistema característico por una planta muy importante también, que es el maguey. Este maguey, los campesinos lo cultivan a lo largo del terreno de cultivo y tiene varias funciones. La primera es para delimitar los terrenos que los campesinos cultivan. También los magueyes ayudan a controlar procesos erosivos, ¿no? En zonas de laderas y cerca de barrancas. Y estos sistemas los encontramos en diversas zonas de la Sierra de Toluca o la Sierrita de Toluca y en diversas comunidades también. También, bueno, los campesinos cultivan esta planta de maguey para la extracción de aguamiel y elaborar la bebida tradicional del pulque, que es muy importante, lo cual está asociado a la alimentación de las familias, a las actividades tradicionales como la del tlachiquero, que actualmente en el municipio de Toluca están siendo cada día menos, ¿no? Pero todavía hay gente que se dedica a la extracción del aguamiel. También la planta pues tiene diversos usos, algunas pencas que se secan con el tiempo, la gente las utiliza para como combustible, ¿no? Para el fogón. En el caso, la segunda zona donde yo he identificado este sistema es en la comunidad de Tlacotepec, en la delegación de Tlacotepec, sobre todo en el cerro de Tlacotepec, que está muy pegado ahí a la zona urbana de Tlacotepec. Tlacotepec es un lugar muy importante porque tiene una formación geográfica muy importante y que no ha sido muy estudiada por los arqueólogos, no tanto así para el caso de la Sierrita de Toluca. En el caso de Calixtlahuaca, ya lo mencionaba Tonatiuh, los estudios de García Payón en los años 30 y recientemente en los años 2000 por el arqueólogo Michael Smith, ¿no? Que ha retomado esos estudios de García Payón y bueno, están publicados, ¿no? Los de Michael Smith. Y Michael Smith, con un equipo de arqueólogos, de geógrafos, estudió específicamente en Calixtlahuaca las terrazas y tiene estudios muy, muy interesantes, ¿no?
ya más finos los estudios de terrazas, vuelve a retomar la cuestión de los límites de la zona arqueológica y bueno, nos dan aspectos muy importantes de los usos que actualmente tienen las terrazas en Calixtlahuaca por la gente o por los campesinos. Entonces creo que también ahí tenemos una tarea pendiente. En el caso de Tlacotepec existe el sistema de metepantles, pero también los sistemas de terraza. Y por la configuración geográfica, orográfica del cerro, en sus 4 caras del cerro, en las 4 laderas, encontramos diferentes tamaños, dimensiones de las terrazas y metepantles. Y en el caso de Tlacotepec hay una diversidad tanto de la vegetación, ya mencionaban también plantas medicinales con los que dispone la gente, ¿no? Para atender sus padecimientos básicos. Y eso es muy importante porque las terrazas aportan otros elementos que no solamente son agrícolas, sino obtienen madera, plantas medicinales, y eso para la gente es muy importante, porque tanto los metepantles como las terrazas son sistemas que contribuyen a la subsistencia de las familias, principalmente con el maíz del que ya hablaba Tonatiuh. La planta del maíz es la más importante en estos sistemas, pero no es la única. Además de maíz, también hay frijol, calabaza, ¿no? Esos 3 cultivos muy tradicionales en el centro de México y sobre todo en Toluca. Además de estos cultivos, he reportado, he identificado otros cultivos con valor comercial. Ya mencionaba Esteban la flor de cempasúchil, que está asociada en esta época al cultivo a la fiesta del Día de Muertos y su relación también con su venta en los tianguis locales de las comunidades y pues bueno, a lo mejor posiblemente en el mercado regional de Toluca, ¿no? Que de ahí la importancia también. Otros cultivos que son más comerciales, en el caso de Tlacotepec se encuentra el chícharo y algunas especies de nopal. También dependiendo la necesidad o el interés de los campesinos, pueden llegar a cultivar flores, ¿no? Diversas flores. También hay flores silvestres, que eso también contribuye. En unos recorridos de campo recientes que realicé en el mes de junio, en Tlacotepec, sobre todo en la ladera norte del Cerro Tlacotepec, las terrazas están teniendo un proceso de cambio de uso. No solamente se han destinado para el cultivo de estos productos que mencioné, sino también han tenido otros usos como viviendas donde los campesinos en la base en la plataforma de las terrazas están construyendo sus casas. Y esto es algo muy importante porque tiene otra función, no solamente agrícola, ¿sí? Entonces, estos cambios son muy importantes y no por eso quiere decir que las terrazas estén desapareciendo o vayan a desaparecer, sino que se está modificando su función y está dando pie a la gente de la misma comunidad, pues a que tenga un espacio para la construcción de las nuevas viviendas, ¿no? De los hijos, de los propios campesinos. El tercer lugar que he identificado con terrazas, y eso sí está un poco más al sur del municipio, es en la ladera norte del volcán Nevado de Toluca. Ahí, sigue perteneciendo a terrenos comunales de Tlacotepec, pero ahí hay terrazas y bueno, ahí tienen otro uso, tienen otra función y son importantes y ahí también habría que y profundizar más
en los estudios de esta zona del Nevado de Toluca, sobre todo por los cambios en la denominación de área protegida, ¿no? que se están suscitando y por las cuestiones del cambio climático. Habría que ver también la importancia de las terrazas en la ladera norte, ¿no? Sobre todo las cuestiones de procesos erosivos. Entonces, esta alta tecnología de la que hablaba Tonatiuh, que son las terrazas, una tecnología muy importante, ya que significó, por ejemplo, en el Valle de México, el mantenimiento de los sistemas de terrazas contribuyeron junto con otros sistemas de riego a mantener altas densidades de población. Además que pues fueron construcciones que esta civilización Tenochca contribuyó, ¿no? Con las terrazas. Entonces, yo retomo esta parte de la que comentó Tonatiuh, de las terrazas como una alta tecnología que tiene diversas funciones, donde el maíz es el principal producto que se obtiene y que ha tenido modificaciones porque también las terrazas están asociadas a las cuestiones del manejo y control del agua en zonas en zonas accidentadas, ¿no? Como ya lo mencioné. Y esto también lo he identificado tanto en la Sierrita de Toluca como en Tlacotepec, es decir, las terrazas también están relacionadas con la construcción de canales de agua, de zanjas de agua, que van a servir para desviar el agua pluvial y que no afecte tanto a los muros de contención, ya sea de tierra o de roca, que se encuentran en las terrazas. Entonces, estos canales de desagüe son muy importantes y para esto también se asocian las barrancas para desviar el agua hacia las partes bajas de los cerros, ¿no? Como sucede en la Sierrita de Toluca y en Tlacotepec. Entonces, las terrazas, aunque son en zonas, se desarrollan en zonas accidentadas, pues también están asociadas a los sistemas de riego, ¿no? No como en las zonas planas, pero sí en cuanto al desagüe que puedan tener las terrazas para que no se destruyan por el exceso de lluvia que pudiera tener. Y bueno, también voy a terminar con otro aspecto muy importante que mencionó Tonatiuh al final de su plática, sobre la importancia de la organización social, obviamente de las familias campesinas, para el mantenimiento de esta tecnología, ¿sí? Porque las terrazas son un sistema intensivo que año con año los campesinos están cultivando, y la organización social es importante, ya que las familias han sido impactadas por cuestiones económicas, por la misma dinámica que vive la familia en cuanto al cambio de su estructura interna. Y esto ha obligado, pues bueno, a modificar parte de las relaciones familiares en las comunidades indígenas y diversificar las actividades económicas, ¿no? También. Y esto también ha impactado a la cuestión de la organización social. Y sobre todo, hay aspectos de la organización social y también organización social comunitaria que han permanecido, sobre todo cuando se trata de algunos trabajos de mantenimiento de las milpas, ¿no? Lo que se conoce como la ayuda mutua para realizar algunas faenas o ayuda entre familias para para la siembra, la cosecha. Y esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta la organización social. Y por último, también quisiera agregar que todo este proceso que han vivido las familias para mantener estos sistemas agrícolas como herencia de ellos,
es que han permanecido gracias también no solamente a la organización social, sino al sistema de cosmovisión, al sistema de conocimiento tradicional que ha permanecido de generación en generación y que han transmitido de generación en generación las familias, ¿no? Para que se pueda seguir sembrando flor para el Día de Muertos, para seguir manteniendo los sistemas, con sus respectivos cambios, ¿no? A través, o transformaciones a través del tiempo. Y bueno, a mí me dio mucho gusto compartir esta plática con Atiu, con Esteban, y bueno, esperamos que hayamos contribuido con información muy importante de nuestro Toluca, ¿no? Que ahora estamos por festejar. Muchas gracias, maestro Gerardo. Muchas gracias, doctor, por sus interesantes explicaciones sobre estas tecnologías tradicionales, sistemas de cultivo, de ingeniería hidráulica, y ahora somos de cambio de suelo hacia vivienda. Muy interesante, doctor. Le agradecemos haya aceptado la invitación. Y para concluir, pues agradecemos sinceramente a nuestros invitados de hoy la importante transmisión de conocimientos que han hecho por medio de sus exposiciones ampliamente documentadas y sustentadas con gran probidad intelectual. Muchas gracias también. Maestro Novo, con su permiso. Sí. Si me permite, tenemos por ahí algunas felicitaciones e incluso comentarios, y me gustaría partir de una pregunta que nos hacen para poder intercambiar ideas entre nuestros tres invitados del día de hoy. Nos dice María del Rosario de Jesús que la cultura otomí se está perdiendo, y que ustedes, como conocedores, ¿qué es lo que recomiendan o proponen para el rescate de la misma cultura, para el rescate de su lengua y de sus costumbres? Aquí me gustaría que pudiésemos o que pudiesen nuestros tres invitados poder aportar algo en torno a este cuestionamiento. Bueno, gracias por la pregunta, mi estimado Jesús Apresa. De mi parte, no tengo duda de que para apoyar y rescatar en lo posible la cultura otomí, lo primero que se necesita es respetar la autogestión de las comunidades. Y el hecho de respetar la autogestión de las comunidades es un detonador muy grande de fortaleza, de apoyo hacia no solo el idioma, no solo sus actividades económicas, sino sobre todo su autogestión en términos de autoorganización y democracia hacia el interior de sus pueblos. Eso sería un paso importantísimo. No necesitamos tanto dinero, no necesitamos hacer grandes cosas, sino legislar donde exista un compromiso de respeto a la autogestión de los pueblos, y ese sería el gran principio para la recuperación y fortalecimiento de su idioma, de sus costumbres, de su territorio, de su agua y en general de toda su cultura. Es lo que yo opino. Gracias, mi estimado Jesús. Muchas gracias. Adelante, maestro Farfán. Gracias. Yo creo que coincido mucho con el maestro Tonatiuh. Yo creo que el trabajo comunitario, la fuerza de una comunidad proviene de su propio pueblo. Ellos el trabajo autogestivo, como decía el doctor Tonatiuh, es importantísimo. Los primeros que deben de estar involucrados es la comunidad para hacer este rescate, enamorar a los niños, a los jóvenes, que son la base que viene para fortalecer toda esta tradición, estas costumbres, esta base identitaria y cultural. Es eminentemente de la comunidad,
y de su autogestión. Creo que estoy totalmente de acuerdo, fuera de todos los apoyos gubernamentales, fuera de todo lo que pueda hacer el Estado como tal. Creo que es importante que las comunidades tomen el control de su identidad, de su cultura, la abracen, la ropen y hagan que sus jóvenes y sus niños se sientan orgullosos de sus tradiciones y de sus costumbres. Estamos siendo bombardeados por muchísimos elementos que están fuera de esa comunidad, y yo creo que el único trabajo es el trabajo de la comunidad, la fuerza está dentro de la comunidad y el trabajo de su propia gente. Muy bien, maestro José Manuel, ¿algún comentario al respecto? Sí, sin lugar a dudas, creo que el respeto hacia las comunidades es muy importante. Ahora, yo creo que las propias comunidades, los jóvenes, los niños, creo que actualmente tienen un papel importante, las mujeres, no se diga, para que ellos mismos puedan pues proponer qué es lo que les interesa más rescatar, ¿no? Yo creo que difícilmente de fuera podemos, o fácilmente desde fuera podemos decirles qué, pero yo creo que ellos tienen la voz principal, ¿no? Y es lo más importante que hay que tener, darles la voz a ellos, ¿no? Ellos son lo principal para rescatar elementos de su cultura. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por contestar a su vez y coincidir en sus respuestas. Quiero mencionar saludos y felicitaciones también que tal vez no pueda yo mencionar a todas, pero entre ellas están Cristel Jiménez, Vicky Díaz, Luis Daniel Robles, Javier Robles, Celina Piña, Carlos Chimal Cardoso, Rosy Ross, Vicky Díaz, María del Rosario de Jesús, quien nos hizo la pregunta, Rosy Ross, Diana Sánchez, la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán, también muy interesada, Heli Reyes, que siempre nos acompaña, Laura Peña, etcétera. Son demasiadas las personas que los mandan felicitar. Agradezco de parte también de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y del Ayuntamiento de Toluca el hecho de que nos hayan acompañado. Y bueno, dejo en uso de la palabra al maestro Gerardo Novo, quien nos hará el honor de despedirlos. Muchas gracias. Bueno, reiteramos nuestra gratitud a los tres ponentes de esta tarde y por supuesto también expresamos nuestro agradecimiento a quienes vienen siguiendo estos conversatorios por medio de esta modalidad tecnológica y de vanguardia que se ha vuelto ya habitual, la vía virtual. Aprovechamos también la oportunidad para invitarles a nuestro próximo conversatorio, el quinto de este ciclo, y que se llevará a cabo el día 28 de septiembre, es decir, el próximo martes, a la misma hora, 17 horas, con el tema 500 años de ciencia en Toluca, y en el que participarán la licenciada en Ciencias Químicas, Elena González Vargas, la doctora Carmen Cepeda Gómez y el doctor José Fernando Méndez Sánchez. Los esperamos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias.